Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia en un programa pregrabado porque nuestro invitado del día de hoy, de esta noche para México, de esta tarde para España, es nuestro querido Fernando Sánchez Turrión. Ya Fernando ya ha estado en otras ocasiones en el neuroespacio, pero este neuroespacio es muy particular porque en este neuroespacio estamos calentando motores ya para irnos a España en septiembre. Todavía le falta mucho y poquito porque acuérdense que el tiempo es relativo, ¿no? Al observador. Y entonces en este momento pues vamos a empezar a explicarles, a platicarles un poquito cuál es su objetivo, qué es lo que queremos hacer allá, qué es lo que podríamos ofrecerles, qué es lo que les tendríamos preparado, pues para que si tienes la oportunidad de estar con nosotros en España, en este enorme encuentro que vamos a tener, pues sería genial. Te saludo, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, para ti, buenas noches para los demás. hola, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y muy agradecido también de que me invites de nuevo a tu espacio y nada, con muchas ganas de charlar de muchas cosas interesantes. Seguro que va a haber muchas cosas interesantes que podamos comentar sobre todo lo que vamos a hacer. Mm. Sí, sí, pues a mí me llena de emoción, o sea, realmente Es hacer emocionante, es este emocionante. viaje, ¿no? Donde finalmente, pues, eh, como Será muy... todo lo que hacemos en esta vida, ¿no? Tiene Ujú. como un objetivo, pero bueno, este objetivo, Sí, siempre toda la vida es una apuesta. eso es. Sí, cada decisión, ¿verdad? Es una apuesta, es un desafío también, pero es bonito. Es, creo, tender puentes también entre dos continentes. Unir lazos, ¿verdad? Y ver a dónde podemos, ver a dónde podemos llegar, a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Es Sí, emocionante. es muy emocionante, te digo, en esta parte, pues a mí me da toda la emoción del universo, sobre todo porque tenemos esta presentación, nos vamos a conocer después de un par de años que hemos estado platicando tú y yo, que hemos estado conversando, que hemos estado compartiendo espacios, ¿no? Sí, Eh, yo en tu programa, tú en mi programa, así es. que hemos estado justamente platicando y que en todo lo que has platicado, pues aprendo mucho y cada día pues te admiro más. Entonces, Oye, muchas siempre es gracias. un enorme placer Es estar mutuo, ¿eh? aquí. Eso es mutuo. Sí, sí. Y este 13 de septiembre del 2023, pues vamos a tener tú y yo un evento que justamente tiene que ver con los aspectos, digamos, de la meditación, de el enfoque de atención, de la atención sostenida, de todo Ujú. este proceso que hemos estado, pues, trabajando tú por tu lado y trabajando yo por mi lado. Em, Cuéntanos, en esta parte Ujú. ya nos has platicado en anteriores programas cómo es que empezaste a desarrollar todo lo del mindfulness y la parte de la Ujú. yoga, ¿no? De Sí, tus orígenes como físico, ¿no? exacto. Ujú. Y digamos, en este punto en donde haces esta inflexión de vida, ¿no? Ujú. Que desarrollas, justamente te desarrollas en todo un campo que yo creo que tus compañeros de la escuela te dijeron, ¿qué le pasó a Fernando? Exacto. Sí, era un poquito raro. Cuéntanos, en la escuela, ¿cómo eras tan raro? Bueno, a ver, yo creo que digamos que yo siempre tuve un trasfondo de un interés, yo diría que, bueno, espiritual quizá profundo, sin saberlo quizá, o sin haberlo hecho consciente o sin ponerlo en palabras, cuando era niño, cuando era pequeño, cuando era adolescente. Y siempre había ahí, claro, las típicas preguntas que uno se hace, ¿no? Pues, ¿qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene esto? Y yo lo busqué, en un primer momento, claro, yo lo busqué a través de la ciencia, a través de la facultad, con mis compañeros, tal. Y yo esperaba encontrarme, curiosamente, yo esperaba encontrarme gente afín, personas afines, personas que también se preguntasen estas cosas, quizá. Pero no encontré demasiado de eso, ¿sabes? No encontré demasiado. Entonces, claro,
sentí un poco raro, ¿no? Me sentí un poco ahí diferente a todos los demás y pues con una búsqueda, una inquietud muy profunda. Bueno, fue así, fue así. Después tuve que buscar por otros lugares y de ahí surgió mi interés pues, en la meditación, en el yoga, en el mindfulness después, ¿no? Y en las tradiciones contemplativas, tradiciones orientales, también el esoterismo, por ejemplo, tradiciones esotéricas, muy interesante también. En fin, bueno, hay muchas vías de conocimiento, ¿no? Muchas formas de... Creo que hay muchas formas de llegar a lo que uno es, muchos caminos diversos y yo creo que es una constante creación eso, ¿no? Estamos constantemente creándonos a nosotros mismos, ¿eh? Y yo creo que no tenemos una idea definitiva de lo que podemos llegar a ser. Depende, como estábamos Llegó a comentando. estudiar física. ¿Qué ¿Cómo? te preguntaste? Creo que la mayoría de nosotros cuando elegimos Sí. justamente un área profesional o Ujú. un área de trabajo, nosotros nos estamos preguntando cosas con respecto a la vida. Sí, ¿Tú qué te preguntabas? O sea, ¿por qué elegiste física y no, no sé, psicología, por ejemplo, o claro. biología, o... Sí, a ver, porque yo en un primer momento yo quería ser astrónomo, quería ser astrofísico. Quería también conectar de alguna forma la astrofísica con la biología, es decir, algunos astrónomos lo habían hecho, como el célebre Carl Sagan, ¿no? Con su divulgación tan increíble, ¿no? De la ciencia y del cosmos. Y yo quería ser eso, yo quería saber por qué surge la vida en el cosmos, en el universo en general, y cómo es posible que un planeta tan pequeñito, tan perdidito ahí en una galaxia muy normalita, cómo es posible que haya vida ahí y que una de esos, como un elemento de esa vida sea yo, ¿no? ¿Cómo he surgido yo de toda esa inmensidad? Esa era la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es la vida? ¿Qué soy yo? ¿No? Eso es lo que intentaba responder a través de la ciencia. Y ese fue el primer paso, ese fue el primer paso. Lo que pasa es que, claro, la ciencia es una cosa muy amplia y sus caminos también son muy, muy diversos, ¿no? Y no es fácil llegar a una respuesta fácil o definitiva, yo creo, a través de la ciencia. Porque al final la ciencia lo que te da son todo respuestas eh, provisionales, ¿no? Que luego van cambiando también. Depende de la visión del mundo que tengamos, depende del paradigma en el que vivamos, ¿no? Si en el paradigma del siglo en el que estamos, pues es quizá un tanto más materialista, aunque ahora ya está cambiando, lógicamente. Pero bueno, por eso también, claro, fue un momento en que me limitó mucho solamente el estudio de la física, ¿no? O de la ciencia. Tuve que abrir mi vida a otras cosas. Y ahí sigo. A mí me gusta porque no contestaste lo mismo que acostumbra a contestar todos. Ah, estudié esto para ganar dinero. O Ah, sea, bueno. ahí justamente se ve una diferencia fundamental, ¿no? Porque yo Es, de muchos de mis compañeras, y no sé tú de los compañeros del bachillerato, ¿no? Dicen, pues mm, voy a estudiar, no sé, derecho para tener claro, dinero o no sé, mm, contabilidad o cosas así, ¿no? sí, es cierto. Yo en realidad me llama mucho la atención porque en realidad yo lo que quería estudiar era biología, o sea, yo me quería Ah, ir a la biología marina, ¿no? curioso. Ser como Jacques Cousteau, Mm, tú qué como Carl bueno. Sagan, yo como Sí, Jacques sí. Cousteau, ¿no? Pero pues mi mamá me dijo, no, estás mal, ¿cómo te vas a ir a estudiar eso? Te vas a morir de hambre, ¿no te dijeron tus padres lo mismo? Sí, un poco sí. Un poco lo mismo, ¿no? Y además es lo que yo también veía en mis compañeros, ¿no? Yo creo que el 80% de las personas, de los alumnos, de los compañeros, pues iban buscando lo que tú dices, ¿no? Un poco una salida profesional, fácil, ¿no? Tener una vida más o menos acomodada, podemos decir, ¿no? Yo creo. Y lo del tema del dinero, pues la verdad es que yo no lo pensé en ese momento. Sí, pues seremos chicos soñadores, ¿no? Podemos tener Sí, ochenta y cuantos, tantos años y seguiremos siendo unos chicos soñadores. es En mi cierto. caso te digo, pues yo lo que dije, bueno, ¿y cómo? Yo sí quiero estudiar animalitos, ¿cómo le hago? Y pues encontré en la psicología, pues que hay toda una parte de estudio de la Mm, psicología de la conducta animal, ¿no? Muy claro, relacionada a la etología. ¿No? claro. Entonces dije, bueno, pues si no voy a ser Jacques Cousteau, voy a ser Desmond Morris, ¿no? A estudiar animales.
y pues una Sí. parte de mi carrera de inicio fue en la parte conductista, ¿no? Trabajando con ratitas pichones y luego Ajá. descubrí algo que creo que tú también descubriste, que se centra toda la magia, que es el cerebro, ¿no? Claro, claro, ahí Entonces, está. Sí, 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 pero digamos, ok, tú traías esta idea de buscar el origen del mundo y de la vida, pero digamos, sí. por lo menos para mí, en esta parte educacional aquí en México, pues la física era muy fría, muy fría. Sí, aquí también. Velocidad sobre tiempo y todo lo demás. ¿Cómo Mm. llegas a la conclusión que estudiando física puedes obtener información con respecto al mundo? Bueno, a ver, yo, claro, en aquel entonces yo estaba muy centrado, era muy afín, o era estaba muy de acuerdo, muy en concordancia quizá con pues con este paradigma, con esta visión de la física fría que tú dices, ¿no? Porque es un paradigma al fin y al cabo bastante, pues eso, bastante materialista, ¿no? O bastante, sí, bastante cientificista, podemos decir, ¿no? Que nos viene a decir que no hay otra cosa más que materia o leyes, ¿no? Las leyes de la física. Y en aquel entonces creía que sí que se podía, a través de las leyes de la física, explicar todo. O sea, que Ujú. todo esto de la astrología o de la meditación, bueno, la meditación en aquel entonces no tenía ese concepto yo, ¿no? Pero que todas estas cosas más esotéricas, que no tenían ningún sentido, ¿no? Y todo se podía explicar a través de la ciencia. Y estaba totalmente convencido, ¿eh? De que con un análisis muy concienzudo y con una visión muy metódica y unos procedimientos muy concretos, pues podríamos algún día, no sé cómo, poder llegar a esas conclusiones bueno, del porqué, ¿no? Del porqué. Y luego poco a poco, según vas profundizando, pues vas tirando del hilo, van apareciendo, bueno, autores, teorías novedosas, como la cuántica, por ejemplo, que rompe con todo. Para mí eso fue un shock. Creo que no sé si creo que quizá lo comentamos en algún otro neuroespacio. Para mí el descubrimiento de la cuántica fue absoluto, o sea, fue una novedad absoluta, una revolución absoluta. Me hizo ver que realmente ahí podía estar una de las claves también para entender un poco lo que soy, Ujú. eh, lo que es la vida, ¿no? Experimentos asombrosos, libros asombrosos. Recuerdo un libro que se titulaba Más allá de la teoría cuántica, en el que, bueno, a través de la cuántica trataban de explicar toda una serie de fenómenos, pues fenómenos extraños, ¿no? Como la comunicación con seres de otras dimensiones, con personas fallecidas, en fin, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me convencí de que podía ser posible también, por esa vía, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a caminar un poco por esa otra vía más humanista o más esotérica o más en relación con la meditación, con la espiritualidad. Y bueno, pues ahí seguimos, ahí sigo. A mí, ¿sabes qué es lo que me encanta? Porque, digamos, tú Ujú, descubres esta parte de la física que no es ujú, fría. Cuando sí. nosotros estudiamos el cerebro desde la perspectiva muy fisiológica, muy Ujú, anatomofisiológica, ujú, es frío también. O sea, ujú. tienes el Pues, cerebro, ¿no? Y lo pasas así como si estuvieras haciendo pedazos de jamón, ¿no? ah, Lo vas poniendo en plaquitas, ¿no? Las ujú, cuales analizas en el cerebro y lo único que son células. ujú, Células, haces tinción de Nils, o sea, las tinciones que quieras y vas viendo células. sí. Yo creo que cuando yo me sorprendo es cuando llego al laboratorio del doctor, habla de la física y como dices tú, pues choca, ¿no? O sea, para mí la física era algo Claro. muy frío, muy Mm, ajeno a la vida, ajeno a mm. la vida. Creo que esa es la cuestión. Sí. Pero cuando observo que nosotros somos parte de eso que te dice la física cuántica, pues es que todos somos parte de la materia, la física Mm. que estudia. ¿Qué estudia la física? La materia, ¿no? Claro, sí, el comportamiento de la materia, digamos, las leyes que rigen la materia o el movimiento de la materia. Y Sí. entonces uno se pregunta, ¿no? Si el cerebro es materia y pues la respuesta es, ay, pues claro. Y entonces dices, rayos, entonces lo que le ocupa a una partícula elemental
ocupa mi cerebro porque mi cerebro está hecho de partículas elementales, Mm, ¿no? sí. Y entonces lo que te dice la física cuántica es que sí, pero tranquila, no se ocupan justamente estas referencias directas entre el trabajo de estas partículas elementales con las que Mm, se tienen en el cerebro porque generan una condición completamente diferente, porque es la mm, interacción entre las partículas y no la suma fría de los elementos de estas partículas. claro. Ahí es cuando dije, ok, creo que sí voy a llegar al punto, ya no me interesan los delfines, bueno, sí poquito, ya no me interesan las ballenas, bueno, sí poquito, ahora me interesa el cerebro de las Claro. ballenas, sí, pero más el humano, ¿por qué? Porque a mí me llamaba la atención una cosa, que siempre nos hemos creído el centro del universo, Ujú, ¿m? claro. Mm, Y entender que formamos parte de este universo porque nos aplican las mismas leyes, eso fue lo que a mí por lo menos me cambió la perspectiva de la vida. mm, ¿A claro. ti qué te cambió la perspectiva de la vida para decir, ok, sí me gusta la física, sí me gusta enseñarla, pero me gusta más esto? Ah, bueno, quizá fue un poco precisamente lo que tú estabas comentando antes, ¿no? La emoción, la frialdad, ¿no? La frialdad. La física, lo que tú has dicho, es fría, es abstracta. Paradójicamente, yo veía a mis compañeros y mis profesores, pues muy alejados realmente de la realidad, ¿sabes? O sea, la física se jacta de que realmente explica la realidad, como ninguna otra ciencia además. Sin embargo, todas estas abstracciones mentales, todos estos conceptos, la energía, la materia, el spin, las fórmulas, todos estos elementos matemáticos y físicos son puras abstracciones, no están en la realidad, no experimentamos eso realmente, ¿no? Entonces me pareció fría y vi que por la otra vía, por la otra parte, por este aspecto más de la cuántica y más de estas otras disciplinas más espirituales, pues creo que eso sí que tenía más corazón, ¿no? Ese sí que era el camino con corazón, como decía Don Juan, ¿no? El Don Juan de Castaneda, ¿no? El camino con corazón es el que hay que seguir. Pues de repente, pues yo que sé, vi corazón ahí. Por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? Corazón o sentido o emoción, como una luz que se enciende, ¿sabes? Por esa vía, por ese camino. Y fue lo que al final decidí seguir, sin perder de vista la parte científica, sin perderla de vista. Que no, creo que no conviene perderla de vista, ¿verdad? Creo que no conviene perderla de vista. No sé qué piensas tú, No, pero... no, no, porque es que me quedé reflexionando y pensando en este punto. Mm, Eh, muchos de nosotros, ¿no? Nos enfrentamos justamente en este proceso de histórico, ¿no? De que o eras un físico serio o ujú, eras un esotérico, mm, ¿no? sí, Y sí. entonces era como tener que elegir. Mm, En este proceso, yo lo que descubro, no sé, y te lo voy a preguntar si tú llegas a la misma conclusión, es que es una actividad complementaria porque forman parte del proceso mismo. claro, o sea, son como dos... claro, efectivamente, son como dos perspectivas, yo diría, ¿no? Dos formas en que el camino se va haciendo, dos aspectos complementarios, no sé si es eso lo que quieres decir. Un Sí, aspecto más centrado en la ciencia como tal, más centrado en la materia como tal, si quieres, en los elementos materiales, y otro proceso paralelo o algo complementario que está más enfocado o más centrado o más asentado en lo subjetivo, ¿no? Al final, diré la palabra, ¿no? En la consciencia, ¿no? Como tal, ¿no? No sé si es eso lo que quieres decir. básicamente que, digamos, no hay un sistema de braille, o sea, de locura, Ujú, de descontrol o de poca coherencia si tú te defines como un físico especializado en yoga y mindfulness. mm.
y en terapias a través de todo esto, porque tú has estado observando. La ventaja que te da justamente todo esto es que traes como el bagaje de conocimientos Mm, teóricos que sí. te permiten de una u otra manera explicar que, por ejemplo, lo que se maneja en yoga con ciertas asanas y cierta cantidad de Mm, cosas, justamente tienen un efecto real, ujú, sí, positivo, que exacto. fuera de que estén desvinculados aparentemente, hay un proceso de explicación por medio de la física Ujú, cuántica. Es más, hasta ujú. la física mecánica, porque pues hacen este Sí, tipo de sí, sí, movimientos exacto, exacto. La ahí, física por mecánica clásica también. Sí, sí. claro, que Sí, entran sí. en este proceso de decir, pues claro, si tú necesitas hacer este movimiento, en este movimiento tú estás generando todo este proceso mecánico del cuerpo, pero Claro, además estás influyendo en todo un aspecto exterior. exacto, claro. Y además es que se ve claramente, incluso en la propia dimensión, podemos decir, en la propia dimensión terapéutica, como tal, del mindfulness o de la meditación, que tiene una dimensión terapéutica, claro. Sobre todo se ha visto ya, ¿no? Que se ha comprobado claramente que para el estrés es muy bueno, para la gestión emocional, para la ansiedad. Y se ven, claro, se ven cambios en el cerebro, lo que tú dices, igual que se ven cambios en el cuerpo cuando practicas asanas, ¿no? La Claro. musculatura, los huesos, las articulaciones, todo cambia. Y el cerebro Y cambia, claro. a mí lo que me gusta es que nosotros ya no hablamos sobre la magia. Ahí ocurrió magia. O nos vamos Sí. a la explicación fácil de decir, es que es energía. Todo es energía. El Mm. resultante de un trabajo va a generar energía, ¿o no? Eh, Entonces, en este proceso justamente donde estamos trabajando con todo esto, no solamente nos vamos por la explicación fácil, fácil entre comillas, mm, sino nos vamos a la explicación que todo el cuerpo de conocimientos que tú traes y que mm, no vamos a negarlo, también ha claro, tenido todo su proceso histórico llegar a esas conclusiones. efectivamente, ¿Mm? claro. Y llegar justamente con toda esta tradición antiquísima, porque pues, la yoga Mm, tiene un proceso antiquísimo. también antiquísimo. El Mm, mindfulness es más reciente, pero todos los soportes que trae son antiquísimos. Llegar claro. a este punto de contacto entre la Ujú, parte de la ciencia, como la conocemos, y la ujú. parte justamente de la conciencia, como se comienza a desarrollar, llegar a este punto, pues es una de las cosas que por lo menos a mí me entusiasman mucho. Sí, a mí también. Es que yo creo que estamos viviendo un tiempo ahora, una época muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque creo que es el momento, ¿no? De lo que tú dices, de aunar, ¿no? De unir, de complementar, de tener una visión como más, no sé cómo decirlo, más integral, podemos decir, en el sentido ese, ¿no? De tener en cuenta los diferentes puntos de vista sobre el tema que sea, ¿sabes? Entonces, tener en cuenta cualquier disciplina. Eh, Seguramente ninguna disciplina está 100% equivocada. Siempre hay algo de verdad, yo creo, en cada cosa, ¿no? Siempre hay algo de verdad. Y todo tiene un sentido. Hasta la mayor, no sé cómo llamarlo, la mayor rayadura mental, o como lo llamas, no sé cómo lo llamas tú, pero De Braille. ¿cómo es? De Braille. De Braille. Hasta el mayor de Braille, la mayor rayadura mental, tiene un sentido seguramente. Todo es parte de lo humano, ¿no? Todo es parte de lo expresado o de lo que se ha expresado de forma humana. Entonces, hay grandes verdades en todo eso. O puede haber, o podemos sacar grandes verdades de todo eso. Y eso es interesante, trabajar de esa forma, trabajar de forma global, de forma holística. Creo que estamos ya dando ese paso, ¿no? Creo que es necesario además dar ese paso, ¿no? Ujú. Para el futuro de la humanidad o del planeta. Sí, sí. Entonces, Eh, y en todo esto, justamente, pues hay una serie de disciplinas que están relacionadas. A mí me llama la atención que te decantas básicamente por el yoga y el mindfulness. ¿Por qué esta y no otras más? bueno, en un primer momento fueron esas. Fue el Hatha Yoga. Yo empecé a practicar Hatha Yoga muy jovencito y pues fue un gran descubrimiento, la verdad. Y cambió mi cuerpo mucho.
lo noté, cambió mi mente mucho, también lo noté. Y yo decidí lanzarme 100% a ese camino en aquellos primeros años. Y he seguido con ello, he seguido con ello. Luego en la enseñanza también, en la enseñanza que ha sido también muy interesante. Igual que con la meditación, quiero decir que la meditación de igual forma supuso un gran descubrimiento. Fueron paralelos ambos. Y luego ha habido otras cosas, y ha habido otras cosas no tan en profundidad. Digamos que me gusta curiosear. Me gusta curiosear. Me parece muy interesante también el estudio de... me gusta la historia, fíjate qué curioso. Estudiar historia, estudiar los desarrollos de las ideas, ¿no? De cómo una idea sobre algo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Sabes? No sé, por ejemplo, la ética, ¿no? Cómo la ética ha cambiado a lo largo de los años, cómo la visión del yo, ¿no? Porque la percepción que tenemos de nosotros mismos también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Todos esos desarrollos me han interesado mucho, ¿no? Y curioseo bastante, pero sí que es cierto que al final me he quedado un poco con la meditación y el yoga, ¿no? Y el mindfulness ahora. Me interesa mucho profundizar en ello. No, pero además Sí. marcas un punto bien interesante, la parte de la historia. La parte de la historia me da a mí la impresión de que justamente en su estudio lo que vamos viendo es esta modificación de los niveles de conciencia que empezamos Ujú. a mostrar todas las personas, ¿no? La forma en cómo se reaccionaba, no sé, en el siglo XIV, en el Mm. siglo XVIII, en el siglo Mm. XX con respecto a un tema, con respecto a una Mm. estructura. Exacto. La forma de darse cuenta, porque básicamente la parte de la conciencia es justamente un darse cuenta. Eso es. Mm, Parecería ingenuo a estas alturas, pero para alguien del siglo XVI, operar a alguien, curar a alguien en unos niveles de, digamos, sucios, ¿no? De falta Mm. de higiene, Sí. era de lo más normal, ¿no? Toda la Mm. revolución que se hace a través justamente del descubrimiento de los virus, de las bacterias, y llegar a esta conclusión de decir, qué lógico es, ¿no? Que nosotros tengamos que hacerlo en lugares limpios, ¿no? Para que no se nos vaya a morir el paciente, ¿no? Sí. Y la explicación que se les daba, ¿no? O sea, es que en la operación se le metió un espíritu y lo mató, ¿no? Y pues entrar justamente en este concepto, lo que comentábamos ahorita, y toda la parte del desarrollo de la ciencia, pues no ha Mm. sido una situación fácil, o sea, ha ido avanzando poco a poco para ir justamente conjuntando una serie de valores. Ahora, en nuestros niveles, digamos, de conciencia, un niño que nace, aunque sea muy pequeñito, va a generar justamente algún tipo de elemento de limpieza. Ya se vio en la epigenética que quedan ciertas huellas para ciertos conocimientos y ciertas conductas y ciertas habilidades que nosotros vamos, digamos, heredando y que eso forma parte justamente de los sistemas evolutivos de las personas, de la humanidad, ¿no? Mm. Claro. Sí, sí, eso es muy interesante también. Sí, sí, la verdad es que vamos dando como pequeños pasos, yo creo, ¿no? Y nuestra visión, nuestra perspectiva va cambiando. Yo creo que se va ampliando, ¿no? Fíjate, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora en el arte también. Fíjate, en el arte el descubrimiento de la perspectiva en el Renacimiento. Creo que se produjo, no soy un experto en arte, ¿no? Pero creo que se produjo en el Renacimiento, ¿no? El descubrimiento de los espacios, de la perspectiva en la pintura. Antes, en la Edad Media, los cuadros eran bidimensionales. No había una perspectiva, lo cual quería decir que nuestra visión probablemente también era no sé si decirlo en dos dimensiones, ¿no? Pero a partir del Renacimiento tuvimos esa profundidad, esa visión, esa amplitud de miras. Y yo creo que eso contribuyó también, claro, lógicamente, a ampliar pues nuestra visión de nosotros mismos, ¿no? Y al fin y al cabo, o por ejemplo, nuestra idea de lo que es la idea de lo que es la mente, ¿no? Por ejemplo, la mente o la conciencia, que para mí es el tema de los temas, ¿no? El tema de los temas es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, tú lo sabes, ya lo hemos hablado también, yo creo, anteriormente.
Pero, claro, tenemos que muchas veces hablar sobre ello en forma de metáforas, ¿no? Yo creo que el hecho de generar metáforas también ayuda a aclarar o a ampliar nuestra visión de lo que somos. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la mente, para referirnos a la mente solo podemos hablar en forma de metáforas. Por ejemplo, una mente clara, una mente brillante, una mente turbia, una mente cristalina, una mente en calma, una mente tranquila. Son metáforas al fin y al cabo, ¿no? Metáforas que sacamos probablemente de cosas que observamos, de cómo miramos el mundo, ¿no? Dependiendo de cómo miremos el mundo, de qué metáforas o de qué percibamos, también lo vamos a aplicar a la forma en que percibimos nuestra propia percepción, nuestra propia conciencia, ¿no? Eso me parece apasionante, ¿no? Entonces yo creo que el, nuestra evolución yo creo que dependerá en gran medida de la capacidad de crear metáforas también, ¿no? En parte, de nuestra propia creatividad. Es que fíjate la ¿Sabes? importancia y la fuerza de una metáfora. Justamente el día de ayer que teníamos el seminario de habilidades chamánicas y teorías sinérgicas, lo que les decía es que muchas veces lo que nosotros utilizamos es un alter ego, ¿no? Mm, Alguien que sea capaz de hacer cosas que en nuestra personalidad y en nuestra imagen no nos atrevemos. mm, Entonces, por ejemplo, yo mañana voy a ser Rebeca, ¿no? Y Rebeca, ¿qué es? Pues habla, va, está en las manifestaciones, grita, ¿no? Cosa que Ruth no haría, ¿no? Porque le da mucha vergüenza. Pero en este alter ego sí lo puedes hacer. Cuando nosotros utilizamos estas metáforas, es como jugar un poco a este alter ego, ¿no? O sea, necesito la claridad de la mente. Y entonces dices, ok, entonces entro en este proceso, sea lo que signifique, de claridad en la mente, ¿no? Y ujú, entonces empiezas a actuar en consecuencia, o justamente con la parte de la brillantez de la mente o la mente eso de es. mente, ¿no? O sea, Ujú, sí, sí. empiezas a hacer locura y media, pero justamente entras como en este concepto de el significado de las cosas, el Ujú. significado de una metáfora, el significado de un proceso. En mindfulness, ¿qué tanto se ocupan las metáforas? Se ocupan bastante, o sea, yo las utilizo, claro. Cuando, por ejemplo, guío una Ujú. práctica o una meditación, eh, yo como guía, como persona que está, digamos, poniendo la voz, la palabra, pues utilizo estas metáforas para referirme pues a la mente, ¿no? O a lo que te comentaba antes, ¿no? Pues las palabras, por ejemplo, calma o tranquilidad o visión o claridad, brillo, luz, espacio abierto, espacio sin forma, cielo abierto, por ejemplo, son metáforas para referirnos a la mente, ¿no? Y yo las utilizo bastante, la verdad que se utilizan bastante, podemos utilizarlas bastante. Y al fin y al cabo, si te das cuenta, es como, no sé, también a veces lo equiparo un poco a... Es como contar una historia, ¿no? O sea, cuando diriges una meditación, esto no sé si lo ha pensado alguien o no, no lo sé, no lo sé. Que puede parecer a lo mejor un poco mecánico a veces, ¿no? Un poco automático el dirigir una meditación de 20 minutos, 10 minutos, lo que sea. Pero a mí me gusta darle ese toque de como si estuvieras contando una historia, ¿no? Porque eso también creo que es algo creativo, o creo que puede ser algo creativo, el dirigir una práctica, una meditación. Y creo que eso también nos conecta pues, con tiempos ancestrales, ¿no? De los contadores de historias alrededor del fuego, ¿eh? Nuestras tribus primigenias de nómadas que se reunían en torno al fuego y contaban historias de cazadores o de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que los relatos también son muy importantes, la forma de relatar, la forma de expresar, la forma de comunicar, aunque sea en una meditación, ¿sabes? Quizá con más motivo ahí, ¿no? Porque en una práctica meditativa las personas pues pueden estar muy receptivas, ¿no? A lo que puedas transmitir y a las imágenes que se puedan hacer de lo que
de lo que estás diciendo. Entonces, creo que es un proceso muy interesante, creo. Entonces, sí, ¿Qué? metáforas, sí, muchas metáforas. Hay metáforas. Yo siento que las metáforas finalmente lo que hacen es clarificar justamente una idea, Mm, es ¿no? posible, Te es posible. permiten expandir justamente en eso en lugar de tener una descripción terriblemente compleja, porque una metáfora te lleva a una experiencia, Ujú, seguro, claro. ¿no? Entonces, una experiencia, pues, es de un nivel más hipercomplejo que Mm, cualquier definición, ¿no? claro. Em, no, pero además me encanta porque mira, acá atrás está nuestro perro, nuestro gato Ah, sí. verde, Ah, ¿no? mira, el Que les gato. digas, siéntete como el gato verde. Ajá, Y sí, entonces cualquier persona va a jalar cualquier estado de experiencia, el que sí. sea, el que considere que es el estado de experiencia del gato verde. Ajá. Y eso finalmente lo que hace es guía, que esa es una diferencia que dijiste ahorita muy bonito. Yo puedo decirte técnicamente y mecánicamente una meditación Ujú, de 10 o 15 minutos, pero si te cuento una historia, yo te estoy llevando a eso la es. experiencia, Eso es, eso es. Sí, sí. ¿no? Sí, Y sí, la sí. experiencia es lo que se enseña. En tu estructura, en tu experiencia, Mm. cuéntanos, ¿qué casos has visto en donde las personas cambian radicalmente aplicando una técnica de mindfulness? Pues he visto casos, a ver, cosas muy simples. No, no tenemos tampoco por qué irnos a cosas tremendas, que seguramente también las ha habido. Ahora no recuerdo ninguna experiencia así impactante, pero a veces son las pequeñas cosas. A veces son las pequeñas cosas. Pequeñas meditaciones, por ejemplo, el, una práctica guiada que es el comer lentamente, ¿no? Comer lentamente, cualquier cosa. Ujú. Nosotros en Mindfulness utilizamos mucho las uvas pasas, no sé si eso conoces, o sea, sabes, ¿no? Conocéis, ¿verdad? Sí, uvas pasas. Pues se come una uva pasa en la que yo guío la práctica y se utilizan pues los cinco sentidos, ¿no? El tacto, la vista, el olor, incluso el oído. Se puede escuchar la pasa en el oído. Y luego finalmente el sabor, ¿no? Y cuando se hace así lentamente, como en 10 minutos, mm, cosa que normalmente no hacemos, cuando comemos pasas, pues normalmente es mucho más rápido todo y mucho más automático. Y uno no repara en lo que uno está comiendo muchas veces, ni siquiera te das cuenta. Pero cuando uno pone esa atención 100% en el proceso de comer, o de cualquier otra cosa, puede ser, pues uno se da cuenta y muchas personas se dan cuenta de lo increíblemente rica que es la experiencia, de lo increíblemente, no sé, con tantos detalles que hay en la experiencia que normalmente pasamos desapercibidos totalmente. Y eso a veces basta para provocar un asombro. Está el asombro, hay un asombro. Creo que es muy importante el asombro para provocar algún cambio. Y esto es una idea que estoy pensando ahora, no lo había pensado antes, lo del tema del asombro. Creo que es necesario el asombro, porque eso es lo que rompe, digamos, toda la estructura racional y de hábitos que una persona puede tener estructurada, ¿no? De hace mucho tiempo. El asombro, el asombro, el asombro. Entonces eso es un pequeño cambio, es una pequeña cosita que va, digamos, es como percutiendo, dando pequeños golpes para derribar pues alguna pared que hay adelante, ¿no? Que está ahí desde hace años. Y esos pequeños golpes pues son los que hacen que al final todo vaya cambiando. Quizá también hay golpes grandes, ¿eh? Es posible lo que te decía antes, quizá es posible que haya golpes fuertes que hacen que de repente la pared se derrumbe, no lo sé. Pero yo tengo más ejemplos de estos otros, de pequeños, pequeños cambios, ¿sabes? Pero imagínate, ni tan pequeño, o sea, la cuestión del asombro, ¿no? Mm, Es, implica un alto total, mm, implica un detenerse a observar.
Eso es. implica una experiencia diferente, ¿no? Ujú, Por ejemplo, esta meditación que comentabas de comer despacio, con tiempo, disfrutando, mm, estimulando los cinco sentidos, pues finalmente nos puede generar este proceso de asombro. Decir, híjole, mm, como dices, me comía los puñados de pasitas, sí, nada más porque sí, ¿no? claro. Pero entrar en este proceso de tomar una, olerla, Ujú. escucharla, verla, sentirla y finalmente degustarla, pues yo creo que lo primero que hace después del asombro, de decir, wow, nunca la había comido así, es entrar en el proceso de reflexión de decir qué tantas cosas no me estoy perdiendo por no poner atención. Eso es. Eso es yo creo que la primera, la gran toma de conciencia que muchas personas pueden hacer ahí, Ujú. con ese experimento, con ese proceso. Efectivamente, me estoy perdiendo a lo mejor muchas más cosas. Exacto. Y modificar todo el reel de pensamientos, todo el sistema de pensamientos, Claro. Sí, 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 sí. ¿no? Eso es. Hay un movimiento ahí muy claro de todo el sistema, pero a mí lo que me sorprende muchísimo es que con un evento de este tipo que tú guías, modificas todo el sistema, Eso es tremendo, ¿verdad? porque el sistema se cuestiona Claro, claro, claro. Qué tremendo. y llega al Sí, punto sí. de decir, ok, creo que he elegido cambiar, he elegido modificar, he elegido hacerlo diferente. Ujú. Eso es. Quizá no todas las personas lo viven igual. No sé de qué depende. Quizá depende de su predisposición o de su bagaje o de otros factores que no sé cuáles son. Pero sí que es cierto que las personas que están predispuestas y abiertas y quizá comprometidas con experimentar ahí, es más fácil que se produzca eso, ese asombro. Que es algo totalmente, además, el asombro yo creo que es algo totalmente, no sé, irracional, ¿no? Que no encaja en el canon de la razón tradicional, ¿no? Entonces, y al final lo que mueve el mundo es eso, ¿no? Al final lo que El mueve el mundo es el descubrimiento, asombro, ¿eh? ¿no? El descubrimiento, cuando estás en procesos de Sí. autoalusión, descubrir que puedes escuchar y sentir tu corazón, a mucha gente le cambia la vida, Mm, porque lo primero que se da cuenta es que está vivo o que está viva, eso ¿no? es. O sea, si late mi corazón, entonces quiere decir que estoy vivo, que existe algo adentro de mí que se está moviendo independientemente de mí y que nunca me había dado cuenta de ello. En Mm, esta parte, bueno, tú practicas digamos, ofreces el mindfulness, el entrenamiento en mindfulness. mm, Y yo por mi lado estoy en la parte de la meditación neurosintérgica, que ahí entiendo perfectamente esta capacidad de asombro y cómo modifica el resto del proceso. La parte de cómo guía, que alguien que guía justamente este tipo de meditaciones, no puedes hacerlo técnico, tienes que justamente integrar la experiencia en la otra persona. mm, Y dentro de todo esto, pues encontrar que tú desde tu bagaje profesional de conocimientos y yo desde el mío, generar justamente las explicaciones que vinculan justamente las prácticas con todo lo que se ofrece, ¿no? Para evitar justamente entrar como en conceptos, digamos, que se desvinculan del contexto. mm, Para mí el mundo claro, es uno solo, no está dividido entre lo científico y entre lo esotérico, ¿no? mm. O sea, No, es para mí parte tampoco. de lo Sí, sí, mismo. sí, sí. En ese sentido, tú, ya hablando en términos del curso, Ujú. ¿qué nos vas a ofrecer? Muy bien. Bueno, pues haremos, lo que vamos a hacer es una aproximación precisamente a la meditación mindfulness, pero también am, poniendo sobre la mesa lo que comentábamos antes del paradigma o de la visión cuántica, ¿no? Porque yo creo que tener una pequeña idea
o una gran idea, o por lo menos unas pinceladas de qué es la física cuántica, cómo funciona, qué paradojas se nos presentan con ello, yo creo que también es una metáfora eso de la mente, de determinados procesos mentales que se ponen en juego durante la práctica meditativa, ¿no? Cuando uno, quizá lo hemos comentado en otro espacio también anterior, ¿no? Pero cuando uno observa los pensamientos, cuando uno se sitúa en ese papel del observador, en ese papel en el que uno contempla todas las cosas como fenómenos cambiantes, transitorios, que surgen y se disuelven. Cuando uno contempla eso, uno se da cuenta de que eso se parece mucho a los procesos algunos procesos cuánticos. Eso es una cosa que yo me di cuenta muy recién empezada la carrera, ¿no? De física en la facultad, en la universidad. Y creo que es así. Y muchos físicos cuánticos opinan lo mismo, según lo que yo he oído, según lo que yo he leído, ¿eh? Entonces creo que esa conjunción de perspectivas nos puede ser muy útil a la hora también de iniciar un proceso de meditación o de autoconocimiento. Entonces en esa línea yo creo que podemos trabajar. En esa línea podemos trabajar. Y tanto, yo creo que tanto para personas que ya tengan... Mindfulness te lo explican desde la física cuántica. ¿Cómo, perdona? ¿Cuántas personas que saben mindfulness te lo explican desde la física cuántica? No lo sé, no conozco. Yo tampoco. Ustedes conózcanos para que vean que sí se puede. Ya si nos debrayamos, ahí nos dicen. Por supuesto, siempre con mucho respeto y, a la ciencia, evidentemente, y a la meditación, y no sé, siempre con ese punto de explorar, ¿no? De explorar a ver qué pasa, de poner sobre la mesa las dos perspectivas, ¿no? Y de indagar, ¿no? Realmente la idea es que podamos indagar conjuntamente, todos juntos, y ver qué surge, ¿no? De todo ello. Esa es la idea. Sí, sí. Creo que es muy enriquecedor. Muy enriquecedor, porque además, después de que Fernando da su cátedra, su explicación, su conferencia con respecto a esto que acaba de platicar, entro yo justamente a hablar de la meditación neurosintérgica. Yo voy a hablar muy poquito de física cuántica porque Fernando es el experto, pero lo que sí es dar la explicación desde la parte psicofisiológica de lo que ocurre a nivel cerebral en términos de lo que les platicábamos hace un momento. Cuando nosotros entramos en un concepto de asombro, estamos abriéndole la puerta a una nueva experiencia. Y al abrirle la puerta a la nueva experiencia, estamos abriendo la puerta a reconstruir, reconstituir, reorganizar los algoritmos cerebrales que nos van a permitir tener otra perspectiva diferente de la vida. Entonces, lo que pretendemos, Fernando y yo, es con este curso, con este acercamiento, justamente entrar en esta reflexión de estas nuevas perspectivas de la vida. No solamente porque esté de moda o porque sea algo de lo que se está hablando ahorita, sino porque es algo que es necesario. Bueno, yo lo considero necesario, seguir creciendo, seguir evolucionando, estar buscando más el equilibrio. ¿Te acuerdas que hace algunas décadas se buscaba la felicidad? Y ahora lo que se busca es el equilibrio, Sí. ¿no? Para que Cierto. estemos en momentos felices y en momentos no felices. Cierto, cierto. Sí, así es. Buscar esta línea base Sí. en donde la felicidad, ¿no? Línea base de felicidad, que es lo que le llamo yo a la línea de equilibrio, suba un poquito más para que lo que ocurra en esta línea, ¿no? No sea totalmente negativo y aprendamos a disfrutar un poco más los elementos positivos. Así Entonces, es. dentro de este proceso, pues es lo que ustedes van a encontrar ahora que nos veamos allá en Salamanca. Parece ser que vamos a estar en Salamanca, ¿verdad? Salamanca o Valladolid. Salamanca o Valladolid. Estamos Ustedes ahí. vayan, o sea, realmente, o sea, no es como Chile, ¿no? No importa, De exactamente. Patagonia a Santiago sí son 6 horas, 12 o 16. No, Exacto. no, aquí Aquí son 3 horitas. Y en el estamos, tren, sí, sí. Estamos muy a mano, muy cerca del centro del país. Sí, sí. y además parece ser que va a haber feria, entonces no se lo pierdan, láncense a la feria. Eso es, sin dudarlo. Hay que sumergirse ahí, a tope.
La felicidad y el buen humor siempre son importantes. Eso es. Ahora, como buen físico, te va Ujú. la pregunta. ¿Qué es para ti Dios? ¡Wow! Tremendo, Ujú. tremendo, tremendo, tremendo. Creo que tiene varios niveles, lo podemos entender desde diferentes, igual que decíamos antes, igual que ha habido a lo largo de la historia diferentes perspectivas, también lo que llamamos Dios podemos entenderlo desde diferentes ángulos o perspectivas. No creo que sea una persona, un ser que está ahí en las nubes con su barba blanca y su túnica. No creo en eso. Aunque para alguien a lo mejor es algo así, ¿no? Fíjate, te diría que para mí Dios, te diría que es el misterio. Para mí el misterio prácticamente es todo, ¿no? O sea, el misterio, la vida es un gran misterio. Somos un gran misterio. Eh, Creemos que tenemos las cosas muy claras y que podemos controlarlo todo mucho y vivir en este pequeño, no sé, reducto, ¿no? de vida en el que estamos, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, con nuestra gente. Pero fuera de todo eso hay probablemente un gran abismo que no sabemos lo que es. eh, y ese es el misterio. No sé, podemos decir que Dios es el misterio. Eh, Quizá una inteligencia que se puede parecer también a una inteligencia, o la inteligencia suprema que está, digamos, orquestando toda esta dinámica de la realidad. Aunque aún así, diciendo eso, me quedo muy corto. Creo que las palabras no expresan, no pueden llegar a expresar jamás eso, ¿no? Que está más allá de lo que somos. Entonces, bueno, Dios o diosa, tal vez. Oh, Dios, sí. O diose, Oh, también. Dios, sí. ¿Eh? Sí, estamos muy acostumbrados al masculino, pero creo que hay que tener en cuenta también el femenino, a lo mejor el femenino, ¿no? Sí, sí. Sí, me encanta porque justamente esta parte del tema de Dios, lo que hacen muchos científicos importantes cuando llegan a un Mm, punto en donde no hay salida, mm, es la cuestión justamente de este ya, misterio. claro. En algún momento me preguntaron, ok, está la parte de la latiz, ¿no? Como Mm, parte de la base para la teoría sintérgica, que esto proviene mm, justamente de descubrimientos cuánticos, ¿no? mm, De teorizaciones, más que descubrimientos, está la parte de la teorización, ¿no? mm, Entonces me dijeron, ¿y de dónde surge la latiz? mm. ¿Quién creó la latiz? Y mira, Ah, del estómago y del corazón, o sea, sin pensarlo, dije, la creó Dios. mm, O sea, claro. Sí, llegamos sí. en estos niveles, o sea, Sí, 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 sí. no todo va a tener justamente todavía una respuesta. A lo mejor sí la hay, a lo mejor no la hay. Pero si no podemos con un espacio, con un pedacito de latiz, con un pedacito de espacio cuántico, que es el espacio sintérgico, mm, Eso el es. fundamento total muchas veces sí es ¿Sabes qué pasa? importante, pero no es importante. ¿Qué Claro. pasa? ¿Qué ¿Sabes pasa? qué pasa? Pasa que estamos muy necesitados o creemos que podemos, que las respuestas lo solucionan todo, o lo van a solucionar todo, o que tiene que haber una respuesta. Vivimos en un mundo que es así. El mundo racional en el que vivimos, pues nos exige respuestas, nos pide soluciones a los problemas. Pero es que a lo mejor no es el enfoque adecuado ese. A lo mejor es que no hay respuesta, ¿sabes? A lo mejor podemos vivir sin respuesta, podemos vivir en ese misterio, podemos vivir con ese misterio. Es la Y quizá base de la fe, ¿no? sí, bueno, puede ser, puede ser. O quizá encontremos una nueva vía también entre la fe y la ciencia, una nueva vía diferente que no sabemos todavía cómo se puede expresar en el futuro. Quizá estamos ahora en el borde de ese salto, ¿no? Hacia esa otra forma de entender las cosas. Pero yo creo que es interesante eso, ¿no? También que podamos ser capaces de vivir en el misterio, en el interrogante, sin una necesidad imperiosa, a lo mejor,
de encontrar una respuesta inmediata, ¿no? Bueno, es una idea solo. Bueno, Es una idea, ustedes es una idea. acompáñennos a buscar respuestas. Eso es. A formular preguntas también y a encontrar respuestas. Encontrar respuestas, ¿no? Así Eso es. como hay personas que a cada solución le dan un problema, ¿no? Eso es. Sí. Acompáñenos a que a cada respuesta le formulemos una nueva pregunta. Es la única manera de avanzar y de no Eso es. matar el asombro, porque Eso detrás de es. cada pregunta, probablemente la respuesta lo que genere es un siguiente nivel de asombro Ujú. para Seguro. seguir buscando, disfrutando y avanzando. Entonces, digamos, pues a nosotros, a Fernando y a mí, nos va a encantar muchísimo, muchísimo que nos acompañen, digamos, en este curso que se va a llamar Meditación Neurosintérgica y Mindfulness, una aplicación desde la perspectiva del doctor Jacobo Greenberg y de la física cuántica. La fecha es el miércoles 13 de septiembre del 2023, de 5:30 a 8:30 de la tarde. El lugar está por confirmarse, puede ser Salamanca, puede ser Valladolid, será sorpresa, nosotros les avisaremos, jugaremos con eso un rato. Veremos. Y bueno, pues la idea es justamente que nos contacten a través de neurosintergia.com, nuestras redes sociales como Neurosintergia, o si nos gustan mandar un mensajito al +521 55 27 11 79 16, pues estaremos gustosas y gustosos de entregarles toda la información para que en este día nos acompañen. Estamos pensando también hacer la versión a distancia para que nadie se pueda perder de este enorme, enorme, enorme encuentro, que conforme se va acercando el tiempo, me dan nervios dos cosas: estar encerradas muchas horas en un avión, y lo segundo, ver a las personas que quiero y que están allá tan lejotes y que ya no van a estar lejotes, ya van a estar cerconas, ¿no? Era genial. Entonces, sí, sí, porque además estamos convenciendo a Fernando de que en el 24 se venga a México a darnos lo mismo, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí estaremos. Es posible, es posible, es posible. Colapsémoslo. Sería genial, sería un placer inmenso. Me encantaría. Me Sí, para encantaría. que le enseñemos, que también aquí nosotros tenemos un Salamanca y también tenemos un Valladolid, Claro. Exacto, ¿no? exacto, lo sé, lo sé, lo sé. Que Sí, están muy lejos uno del otro, pero no hay lo sé. problema. Y Bueno, bueno, ¿con qué quieres cerrar el día de hoy, Fernando? bueno, hemos dicho muchas cosas, hemos comentado muchas cosas, pero yo me quedaría con eso, ¿no? Con lo último, quizá con lo último que hemos comentado, un poco en esa línea, ¿no? Que creo que es interesante tener cierta, o que podamos estar abiertos a todo lo que surja. Creo que es importante una mente abierta, una mente receptiva, una mente que contemple la realidad desde diferentes ángulos, porque eso desde luego siempre va a ser mucho más enriquecedor para todos, ¿no? Y todo lo que podamos aportar será mucho más rico también para los demás. Entonces, esa es la idea. Eh, con pies firmes en el suelo, pero también abiertos a ese misterio que está ahí, ¿no? Esa es la idea. Mm. Me quedo con eso. Pues muchísimas gracias, Gracias Fernando. a Y ti. bueno, pues vamos ya también terminando, ya vamos cerrando. Y bueno, pues yo les agradezco infinito que hayan estado el día de hoy en este neuroespacio. Esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya llamado la atención. No dejen de escribirnos todas las preguntas que hagan a través de Facebook, en donde se va a dar este programa en Facebook Live. No, ya no va a ser live, va a estar grabado en Facebook. La vamos a ir respondiendo también en YouTube. Este programa se va a subir a YouTube. Ahí también vamos a estar al pendiente respondiéndoles todas sus dudas. Y bueno, pues entrando en contacto con cada uno de ustedes. Y no se pierda nuestro próximo neuroespacio, el de la próxima semana, si no hay nada que lo impida, también tenemos un invitado especial. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, escríbenos, abrazo fuerte, bye bye.